María la Corredentora, lección en línea del presbítero Dr. Iannuzzi. Primera parte. Gracias a todos por unirse esta noche desde todas partes del mundo. El propósito de reunirnos de esta manera es desarrollar la espiritualidad que Cristo nos ha revelado a través de su instrumento, la sierva de Dios Luisa Piccarreta. Esta espiritualidad de vivir en la divina voluntad de Dios es verdaderamente la espiritualidad más grandiosa, ya que, si se corresponde fielmente, nos lleva a las alturas de la santidad, a la nueva jerarquía que se está formando en el cielo, a cuya cabeza está la Santísima Madre, y que ha sido prevista en la Escritura y reservada para estos tiempos finales. Todo lo que tenemos que hacer es, como la Santísima Madre Corredentora, corresponder a las gracias que Cristo obtuvo para nosotros a través de su obra de redención. Ahora, uso esa palabra corredentora, y ustedes también pueden hacerlo. Quiero dejarlo claro al comienzo de esta charla porque el reciente documento que salió sobre el papel de María en la economía de la salvación preocupó a algunas personas, ya que pensaron que condenaba o desestimaba este título por completo y de manera inequívoca. Pero no lo hace, y por eso quiero hablarles de ello. El título del documento es Mater Populi Fidelis, Madre del Pueblo Fiel, y básicamente está dedicado a María, la Madre de los fieles cristianos, del pueblo fiel. Comienza con una presentación, luego pasa a una introducción y finalmente a la cooperación de María en la obra de salvación. Y aquí es donde entramos en la doctrina, la parte medular de la teología que subyace al título de corredentora. La distinción fundamental, sentido estricto vs sentido amplio. Antes de entrar en las expresiones del documento, que están muy bien articuladas en cuanto a que separan las teologías oriental y occidental, la patrística oriental que es griega, de la escolástica occidental que es latina, dándoles dos enfoques diferentes a la mariología de la corredentora, lo cual está bellamente hecho. Antes de entrar en eso y expresar lo que el documento establece, quiero hacer una distinción clara y fundamental que el documento no hace con claridad. No es una gran distinción, no es esencial para comprender la teología de la corredentora, que está bellamente articulada en el documento, pero es una distinción práctica para nosotros, porque muchos santos, papas y doctores a lo largo de la historia de la Iglesia han usado la palabra corredentora. Verán, se remonta a los padres de la Iglesia. Algunos de ellos hablan de la redención de Cristo. No siempre usan explícitamente la palabra corredención en relación con María, pero hablan de su cooperación en la obra de redención de Cristo. Así, la cooperación de la redención se abrevia quizás como corredención, corredentora. Pero no usan específicamente esa expresión. San Agustín, por ejemplo, en el siglo IV, aunque era occidental y latino, no patrístico griego, se refirió a la obra de cooperación de María en la redención de Cristo, y enfatizó tanto su acción al lado de Cristo como su subordinación a Él en su obra de corredención. Así que ella estuvo presente y cooperó activamente en la obra de redención de Cristo, interior y exteriormente. En el siglo XII, la teología occidental, que es realmente el comienzo de la escolástica, los teólogos occidentales del siglo XII hablan del papel activo de María junto a Cristo en el Calvario, cooperando interiormente con Él a través de su compasión, a través de su santo deseo, intercediendo por todos los miembros de su cuerpo, es decir, por nosotros. Y todo esto comenzó con su fiat, su sí a Dios, en el momento de la Anunciación. La obra de María es una obra de cooperación activa en la oración de intercesión, en el santo deseo por la salvación de toda la humanidad. Su fiat, su sí, inició, digamos, esta cooperación de participación activa, oración de intercesión y santo deseo, mediante la cual las gracias de Dios que se le dieron se actualizaron plenamente en este papel de su participación en la redención de Cristo, uniéndose al misterio salvífico de Cristo. Mencioné que el papel de corredentora de María ha sido utilizado por muchos santos, varios papas, incluido el Papa Juan Pablo II, en un Ángelus en 1984, cuando habló de María como corredimiendo en relación con Carlos Borromeo al presentarlo.
Y fue utilizado por Maximiliano Kolbe, por muchos documentos de la Iglesia, incluso el Papa Pablo VI y otros. Juan Pablo II, como afirma este documento, utiliza la expresión corredentora en al menos 7 ocasiones. Ahora, deseo hacer esta distinción práctica que mencioné al principio entre el sentido estricto de la palabra y el sentido amplio de la palabra. Esto no se hace claramente en el documento. Se alude a ello en 2 o 3 pasajes, pero creo que es importante para nosotros. El sentido estricto. El sentido estricto de la palabra corredención implica que hay 2 personas operando en la redención de la humanidad. 2 personas operando. Literalmente, significa redimir es con, redención es redimir. Entonces, cuando usamos el título de María como corredentora, estamos diciendo, ella está redimiendo con Cristo. ¿Es eso preciso? Estrictamente hablando. No. Porque solo hay un Redentor, y ese es el Dios hombre. María no es Dios. Ella no le da a la humanidad la gracia de la redención. Cristo sí. Sí, sé que San Luis de Montfort habló de ella como el acueducto, el conducto, el canal a través del cual vienen todas las gracias, la comediatrix, la corredemptrix, la abogada, como otros también se refirieron a ella. Pero en el sentido estricto de la palabra, toda gracia nos llega directamente de Dios. La intercesión de María no agrega nada a la obra redentora de Cristo. Las oraciones de la pequeña flor, nuestras oraciones, no agregan nada a las gracias y la obra redentora de Cristo. Los escritos de Luisa no añaden nada a la revelación pública de Cristo. Lo que hacen es sacar a la luz verdades que siempre estuvieron allí, pero no explicadas. Pero debido a que Dios ahora le reveló a Luisa estas verdades ocultas, ocultas en el sentido de que siempre estuvieron allí, pero no se nos dieron a conocer de una manera explícita, fueron explicadas, fueron reveladas en forma seminal, implícita, esperando ser explicitadas por el Espíritu Santo, a quien Cristo profetizó en Juan 16, 12, al declarar que enviaría a otro en su nombre que nos revelaría toda la verdad. Bueno, ese tiempo es ahora, es el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, las gracias que María y la pequeña flor poseen, obtenidas de Dios, no de ellas mismas, para esta alma o aquella alma, las facilitaron, pero siempre vienen directamente de Dios. Miren, es como si estuvieran rezando en este año jubilar de la esperanza. Quieren obtener una indulgencia plenaria. ¿De dónde vienen estas gracias? No vienen de ustedes, pero las están obteniendo para un alma en el purgatorio, ¿verdad? Pueden aplicar una indulgencia para un alma en el purgatorio. 2 al día. Ahora, durante la octava de la fiesta de las Santas Almas, el 2 de noviembre, todavía en la octava, pueden obtener 2 por día para un alma en el purgatorio. ¿De dónde vienen estas gracias? Vienen de Dios, pero ustedes las están aplicando. No vienen de María o de la pequeña flor, sino de Dios. En otra analogía, como un barco. Tienen un motor, un timón, una máquina. La máquina es la gracia de Dios. Es la fuerza motriz que empuja ese barco, que representa su alma o su cuerpo, viajando a los portales eternos de la salvación, digamos. Pero la dirección en la que va ese barco está determinada por el timón, no por la máquina. La máquina es la gracia, el timón es la dirección. De manera similar, cuando aplican oraciones por un alma difunta, ustedes se convierten en el timón. Dios es la máquina. Cuando María está corredimiendo, ella se está convirtiendo en el timón. Dios es la máquina. Ella intercede por todos nosotros porque vivió en la divina voluntad de Dios. Fue capaz de ser el timón para cada alma, dirigiendo estas gracias a cada alma, pero seguimos siendo libres de rechazarlas, al igual que Judas Iscariote rechazó la gracia de Jesús. Por lo tanto, la corredención debe entenderse en ese sentido. La completación de la redención. En la carta apostólica, Salvifici Doloris, Sufrimiento Redentor,
de febrero de 1984 del Papa Juan Pablo II. Habla de la completación de la redención al afirmar que el sufrimiento humano es redimido por Cristo y que la participación en los padecimientos de Cristo le da al sufrimiento un nuevo significado. Creo que el documento Mater Populi Fidelis hizo un hermoso trabajo en cuanto a explicitar la historia de la expresión corredención en el mundo patrístico griego oriental y el mundo escolástico latino occidental, su desarrollo a lo largo de los siglos, pero podría haber enfatizado más, lo cual creo que no hizo lo suficiente, la distinción entre el sentido estricto del término y el sentido amplio del término. El sentido estricto, lo explicitaron muy bien, solo puede aplicarse a Cristo, Él es el único Redentor. Pero en el sentido amplio, sí puede aplicarse a María y también puede aplicarse a nosotros. De hecho, San Pablo dice, estamos completando en nuestra propia carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. El Papa Juan Pablo II abordó esta misma expresión. Publicó algunas obras. Una se llamó Redemptoris Mater, artículo 41, donde afirma, sí, como Virgen y Madre, María estuvo singularmente unida a Cristo en su primera venida, así también, a través de su continua colaboración con Él, estará unida a Él en la expectativa de la segunda venida. Ella también tiene el papel específicamente maternal de mediadora de misericordia en su venida final, cuando todos los que pertenecen a Cristo serán vivificados. Aquí está citando la primera carta a los Corintios 15, 26. También afirma en otro documento que ya cité anteriormente, titulado Salvifici Doloris, artículo 25, como testigo de la pasión de su Hijo por su presencia y como partícipe de ella por su compasión, eso es deseo, por su compasión, y esto me llevará a la declaración de Catalina de Siena sobre el deseo, que es una herramienta poderosa en la mano del intercesor, como testigo de la pasión de su Hijo por su presencia y como partícipe de ella por su compasión. María ofreció una contribución única al Evangelio del sufrimiento al encarnar, por anticipado, la expresión de San Pablo. Ella verdaderamente tiene un título especial para poder afirmar que completa en su carne y en su corazón lo que falta a las aflicciones de Cristo. Luego afirma, quien sufre en unión con Cristo, y eso nos incluye a nosotros, no solo recibe de Cristo esa fuerza ya mencionada, sino que también completa con su sufrimiento lo que falta a las aflicciones de Cristo. Así que tanto María como nosotros completamos los sufrimientos que faltan a Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Añadimos algo a la gracia redentora de Cristo? No. No significa eso. Aquí es donde entra en juego el matiz de las palabras teológicas. Juan Pablo II continúa, a los sufrimientos de Cristo, ningún hombre puede añadir nada. ¿Significa esto que la redención lograda por Cristo no es completa? No, solo significa que la redención realizada a través del amor satisfactorio permanece siempre abierta a todo amor expresado en el sufrimiento humano. Esto se encuentra en el documento Salvifici Doloris, artículo 24. Aquí está diciendo que la expresión de Pablo, de Primera de Corintios, yo completo en mi propia carne los sufrimientos que faltan a la pasión de Cristo por el bien de su cuerpo, la Iglesia. María lo cumplió, nosotros lo cumplimos, no para completar lo que le faltaba a Cristo en la obra de redención, que no le faltaba nada, sino en nuestra propia humanidad personal. Dicho de otra manera, la revelación, la única revelación pública de Cristo, contiene todo lo que necesitamos para la salvación y la santidad. Contiene todas las verdades que necesitamos. Contiene todas las verdades de la divina voluntad, pero no en su forma explícita, sino implícita. Está allí, pero tiene que ser desarrollada para que la comprendamos completamente. Ese es el conocimiento contenido en los escritos de Luisa. Con respecto a las gracias, esas también, tenemos que encarnarlas. Están esperando allí, en este tesoro suspendido entre el cielo y la tierra, por así decirlo. Y de aquí provienen todas las gracias para las indulgencias plenarias. Hay un lugar espiritual entre el cielo y la tierra. Estas son las palabras de Cristo a Luisa.
Él dijo, la divina voluntad ha estado suspendida durante 6000 años entre el cielo y la tierra. No ha sido eliminada, sino suspendida, esperando ser reactualizada en nuestras naturalezas humanas. Cristo contiene este don en su plenitud. También María. Pero está esperando su actualización en nosotros. Lo mismo ocurre con la gracia de la redención. Las gracias de la redención están esperando su plena actualización en nosotros. Aquí es donde María es instrumento, Luisa es instrumento, y nosotros somos instrumento en la vida de los demás. Ya sea que se trate de traer el don de vivir en la divina voluntad entre nosotros, a través de la gracia de la redención, o traer las gracias de la conversión en otras almas, o la gracia de una indulgencia plenaria en otras almas, todos somos instrumentos, todos corredentores con Cristo en el sentido amplio del término, sabiendo que, en el sentido estricto, toda gracia redentora proviene solo de Él. Esto me lleva de vuelta a Catalina de Siena en la obra El diálogo de la divina providencia, capítulo 3. Dios Padre le dice, ¿no sabes, querida hija, que todos los sufrimientos que el alma soporta o puede soportar en esta vida son insuficientes para no castigar una sola falta pequeñísima? Déjenme repetir eso, todos los sufrimientos que el alma soporta o puede soportar en esta vida son insuficientes para no castigar una sola falta pequeñísima, incluso un pecado venial, porque la ofensa se hace contra mí, que soy el Dios infinito, y exige una satisfacción infinita. Miren a dónde voy con esto, el pecado original, solo Cristo podía satisfacerlo. María no, porque María es finita, Cristo es infinito. María no podía expiar el pecado, que es parte de la obra de redención. Expiar el pecado original es satisfacción redentora. María no podía hacer esto porque no es infinita. Cuando ofendemos a un Dios infinito, que no tiene principio ni fin, tenemos que ofrecer una reparación infinita, lo cual no podemos hacer porque somos finitos. Nosotros tenemos un principio y un fin en nuestro cuerpo. María también tiene un principio y un fin en su cuerpo. La divinidad de Cristo no tiene principio ni fin. Así que en Él, esa persona divina, esa naturaleza, la persona divina, la segunda persona de la Trinidad, asumió una naturaleza humana que es finita. Solo esa persona divina eterna fue capaz de dar una reparación infinita al Padre por la ofensa de Adán y Eva y por todas nuestras ofensas. Recuerden lo que Dios le dice a Catalina de Siena, cada falta pequeñísima es una ofensa infinita porque es contra un Dios infinito, y no importa cuánto dolor soportemos en la tierra, no podemos hacer reparación. Ni siquiera María podría, porque su satisfacción es limitada, es finita, ella no es Dios. Para hacer reparación infinita a Dios, tienes que ser infinito. Por eso, toda gracia redentora proviene solo de Cristo. Y luego añade, quiero que sepas que no todos los dolores que se dan a los hombres en esta vida se dan como castigos, sino como correcciones, para castigar a un hijo cuando ofende, aunque es verdad que tanto la culpa como la pena pueden ser expiadas por el deseo del alma. ¿Qué dijo el Papa Juan Pablo II sobre la Santísima Madre? Su compasión fue esencial en la obra de corredimir con Cristo, llevando en su carne los sufrimientos que le faltan a Él en su carne. Así que Jesús le dice a Catalina de Siena, no solo la culpa, sino el dolor debido a la culpa, debido al pecado, puede ser expiado por el deseo del alma, es decir, por la verdadera contrición. El catecismo usa la expresión contrición perfecta. No a través del dolor finito soportado, sino a través del deseo infinito del alma, porque Dios que es infinito, desea amor infinito y dolor infinito. Dolor infinito, deseo por mi Creador, de dos maneras. De una manera, a través de su dolor por sus propios pecados que cometió contra su Creador, y de la otra manera, a través de su dolor por los pecados que ve en sus vecinos, en su prójimo, cometidos contra mí. De tales pecados como estos, en cuanto tiene deseo infinito, es decir, están unidos a mí por un afecto de amor y, por lo tanto, se afligen cuando me ofenden o me ven ofendido, cada dolor suyo, ya sea espiritual o corporal,
recibe mérito infinito y satisface una culpa que merecía una pena infinita, aunque sus obras son finitas y se hacen en un tiempo finito. Así es como obtenemos una indulgencia plenaria para nosotros mismos, a través de la contrición perfecta. No necesitamos todos los dolores del mundo, que no bastan, sino unir nuestro amor y deseo infinito al amor de Dios, que consisten en dos cosas: dolor por nuestros propios pecados y por los pecados que vemos cometer a los otros. Déjenme repetir las dos maneras en que se expresa este deseo y amor. A través del dolor del alma por sus propios pecados que ha cometido contra su Creador y a través de su dolor por los pecados que ve cometer a los otros contra Dios. Si tiene estos dos dolores con amor infinito, adquiere la contrición perfecta y esto cancela todo pecado y castigo. ¿Qué nos dice esto? Debemos tener dolor por los pecados que vemos cometer a nuestros vecinos, lo cual la gran mayoría de nosotros no tiene. Vemos estas atrocidades que se cometen en Palestina o en otros lugares del mundo y queremos ver a nuestros enemigos, golpeados y aplastados. Ahora, no hay necesariamente nada malo en eso si eso trae consigo un deseo de su conversión. Si leen el libro del Apocalipsis, capítulo 6, verso 20, vemos a las almas en el cielo demandando a Dios justicia y venganza sobre su sangre derramada por sus enemigos en la tierra, ¿verdad? Dicen: Dios, ¿hasta cuándo corresponderás a nuestro deseo de ver vengada nuestra sangre? La que fue derramada. Y Dios dice: esperen hasta que se cumpla el número. Incluso en el cielo le están pidiendo justicia a Dios. No hay nada malo en eso, siempre y cuando esté acompañado por un santo deseo de que Dios no sea ofendido y para que Dios sea aliviado en sus sufrimientos por los pecados de los demás. Si tenemos esa disposición, que María tuvo 24/7. Desde el momento de su concepción hasta el momento de su asunción, hasta este mismo día, tendremos la contrición perfecta, como ella la tuvo. Y así es como mediamos la gracia a otras almas, no solo a nosotros mismos. Así es como obtenemos una indulgencia plenaria para nosotros mismos o para un alma en el purgatorio todos los días. Conclusión. Así que sí, creo que el documento Mater Populi Fidelis estuvo bien hecho, pero creo que podría haber acentuado más esta distinción entre el sentido estricto de la palabra corredentora y el sentido amplio de la palabra, que es el que se usa más a menudo que el estricto. Hola, ¿qué tal? Vamos a basarnos en una lección en línea del padre Dr. Iannuzzi. El corazón de todo esto, según estas enseñanzas, es corresponder a las gracias que Cristo nos ganó, muy parecido a como lo hizo María. Y aquí, claro, surge a veces un término que genera cierta discusión, ¿no? El de corredentora. Es verdad que un documento reciente causó algo de inquietud, pero fíjate, es importante decir que no prohíbe el título ni lo condena, como algunos temieron. Y justo ahí es donde se pone realmente interesante, para entenderlo bien. Porque ese título corredentora, pues, tiene su historia. ¿Cómo se ha entendido? ¿Cómo se ha usado en la tradición de la Iglesia? Pues mira, es una historia que tiene raíces bastante profundas. Aunque la palabra exacta corredentora no era común en los primerísimos siglos, la idea de la cooperación única de María en la redención, eso sí que estaba presente. Ya San Agustín, imagínate, en el siglo IV, él hablaba de esta cooperación de María, subordinada a Cristo, claro, pero activa, interior y exteriormente. Luego, más adelante, ya por el siglo XII, los teólogos escolásticos, ellos analizarán más a fondo ese rol activo de María en el Calvario, su compasión, su deseo santo, su intercesión, todo eso que empezó con su fiat, con su sí. Así que aunque el término como tal se consolidó después, la noción de su participación especial es muy antigua. Y sí, claro, el término corredentora lo han usado figuras como San Maximiliano Kolbe y varios papas. Juan Pablo II lo usó, por lo menos 7 veces documentadas. Pablo VI también, entre otros. Entiendo. O sea que hay un respaldo histórico y también un uso por parte del magisterio. Pero mencionaste una distinción importante, pero que es crucial para entender esto en la práctica. ¿Cuál es? Así es. Y creo que aquí está la clave para evitar malentendidos teológicos.
Es fundamental distinguir entre un sentido estricto y un sentido amplio del término corredentora. El documento lo sugiere, sí, pero no lo desarrolla mucho. Y para una comprensión cabal, esta distinción es, yo diría que esencial. A ver, en sentido estricto, corredentora significa literalmente redimir con. Y si lo vemos así de forma rigurosa, solo hay un redentor, Cristo. Él es el Dios hombre. María no es Dios. Ella no otorga por sí misma la gracia de la redención. La gracia que nos salva, la que recibimos en los sacramentos, por ejemplo, esa viene directamente de Dios al alma. No hacen falta intermediarios para la transmisión misma de la gracia. Aunque San Luis de Montfort use esa imagen del acueducto, la teología siempre subraya esta transmisión directa. Lo fascinante aquí es que esto no le quita nada al rol de María, ¿eh? Al contrario, lo ubica teológicamente en su lugar correcto. Una cooperación única, sí, pero subordinada y siempre dependiente de Cristo. Entendido el sentido estricto, queda claro. Entonces, ¿cuál sería el sentido amplio y cómo se aplica? El sentido amplio. Se refiere al papel vital que tiene María, y por extensión también los santos, en ayudarnos a disponer el alma, a prepararla para recibir la gracia de Dios de forma digna y, bueno, fructífera. Pensemos, por ejemplo, en Santa Teresita. Ella rezó y se sacrificó muchísimo por un criminal condenado que no mostraba ningún arrepentimiento. Y justo antes de morir en la guillotina, el hombre besó un crucifijo. A ver, la gracia de la conversión vino directamente de Dios, por los méritos de Cristo, eso está claro. Pero las oraciones, los sacrificios de Teresita, ayudaron a transformar esa alma. Podríamos decir que la transformaron de roca a esponja, capaz de absorber esa gracia. Hay otra imagen que ayuda mucho. Puedes llevar un caballo al agua, ¿verdad? Pero no puedes obligarlo a beber. Sin embargo, como dice el dicho, puedes salarle la vena para que le dé sed. La intercesión de María y de los santos actuó un poco así como ese salar la vena. No fuerzan la gracia, pero crean en nosotros esa disposición, esa sed espiritual para recibirla bien. Es parecido a cuando ganamos una indulgencia plenaria. Nosotros aplicamos gracias que vienen de Dios a las almas del purgatorio. María y los santos interceden y aplican gracias de forma parecida, pero claro, a una escala inmensa. Su cooperación es esa, preparar el terreno del alma para que la semilla de la gracia divina pueda germinar. Esa distinción entre otorgar la gracia y disponer para recibirla es muy clara, sí. Muy útil. Ahora, conectando con esta idea de cooperación, está esa frase de San Pablo que siempre me ha llamado la atención. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Cómo se relaciona esto con María y con nosotros? Sobre todo pensando en lo que Juan Pablo II explicó en documentos como Salvifici Dolores. Es una pregunta fundamental, sí. Y Juan Pablo II la abordó con una profundidad increíble. En Salvifici Dolores, él explica que María, allí al pie de la cruz, participando con su compasión en la pasión de su Hijo, ofreció una contribución única a lo que él llama el Evangelio del Sufrimiento. Él afirma que ella, y por extensión nosotros también, podemos completar las aflicciones de Cristo. Pero ojo, aclara algo esencial. Esto no significa de ninguna manera que la redención de Cristo fuera incompleta o deficiente. Para nada. La redención es perfecta, es sobreabundante. Lo que quiere decir es que la redención, que se realizó por el amor infinito de Cristo, permanece siempre abierta a todo amor expresado en el sufrimiento humano. En otras palabras, nosotros no añadimos nada a la eficacia de la gracia redentora de Cristo. Lo que hacemos, o a lo que estamos llamados, es a encarnar y actualizar esas gracias en nuestra propia vida, uniendo nuestros sufrimientos, nuestros actos de amor a los suyos. Podemos pensar en un paralelo con la revelación pública. Contiene toda la verdad necesaria para salvarse, ¿verdad? Incluida implícitamente la realidad de vivir en la divina voluntad. Los escritos de Luisa Picarreta o la acción del Espíritu Santo lo que hacen es explicitar, hacer accesible lo que ya estaba ahí contenido.
De forma parecida, el tesoro de las gracias de la redención está ahí, disponible, esperando ser actualizado, ser vivido por nosotros. María, Luisa y cada uno de nosotros podemos ser instrumentos en ese proceso. Por eso, en este sentido amplio de cooperación y actualización, sí se puede decir que estamos llamados a ser corredentores. Siempre claro está, teniendo muy claro que en sentido estricto, toda gracia redentora viene únicamente de Cristo. Muy interesante esa perspectiva de actualizar la redención en nosotros mismos. Me gusta. Y esto me lleva a pensar en otra figura que mencionaste antes, Santa Catalina de Siena, y su enseñanza sobre el sufrimiento y el deseo. ¿Cómo encaja eso aquí? Encaja perfectamente. Fíjate, en su obra El Diálogo, Dios Padre le revela a Santa Catalina algo crucial sobre la satisfacción por el pecado. Le explica que ningún sufrimiento humano, por grande que sea, puede por sí mismo satisfacer o pagar adecuadamente ni la ofensa más pequeña contra Dios. ¿Por qué? Porque una ofensa contra un ser infinito requiere una satisfacción de valor infinito. Solo Cristo, por ser Dios infinito hecho hombre, pudo ofrecer esa satisfacción infinita, por el pecado original y por todos nuestros pecados. María, aunque era inmaculada, llena de gracia, como criatura finita que era, no podía ofrecer esa satisfacción infinita al mismo nivel que Cristo. Pero, y aquí viene lo asombroso, Dios Padre le dice a Catalina que la culpa y la pena que merecemos por el pecado sí pueden ser expiadas por el deseo infinito del alma. ¿Y qué es este deseo infinito? No es desear cosas infinitas, no. Es un amor y un dolor que por su objeto, Dios, y por su intensidad adquieren como una cualidad infinita. Y se manifiesta de dos formas principales. Primero, un dolor profundo por los propios pecados cometidos contra Dios, nuestro Creador, nuestro sumo bien. Y segundo, un dolor igual de profundo al ver los pecados que cometen nuestros hermanos contra ese mismo Dios. Cuando este doble dolor se une a un amor ardiente por Dios, eso le da un mérito infinito a nuestras acciones finitas y satisface la culpa ante Dios. Esto es, en esencia, lo que la teología llama la contrición perfecta. Y la aplicación práctica es directa. Necesitamos cultivar no solo el arrepentimiento por nuestras faltas, sino también un dolor sincero por las ofensas que otros cometen contra Dios. Ojo, no con ánimo de juzgar, sino con el deseo de que Dios sea amado y no ofendido. María vivió esta disposición, 24/7, de forma continua y perfecta. Y así obtuvo esa contrición perfecta y se convirtió en esa intercesora tan poderosa, mediadora de gracias, en el sentido amplio que decíamos antes. Entonces, ese deseo infinito, esa contrición perfecta que abarca el dolor propio y el ajeno, es fundamental. Ahora, en los escritos de Luisa Picarreta, se habla de los vacíos. Esos vacíos creados en el alma por hacer nuestra propia voluntad en lugar de la de Dios. ¿Cómo propone ella que se llenen esos vacíos? ¿Cómo funciona eso? Es una imagen muy gráfica y muy profunda, sí. Jesús le explica a Luisa, por ejemplo, en el volumen 31, que la voluntad divina tiene como una página escrita para cada alma, desde la eternidad. Un plan divino. Cuando el alma elige su propia voluntad en lugar de la de Dios, es como si estropeara el diseño, como si borrara palabras, frases de esa página divina. Y eso genera desorden, sufrimiento y esos vacíos espirituales. El remedio, según se explica en los volúmenes 34, es hacer lo que Luisa llama las rondas en la divina voluntad. ¿Qué es esto? Es recorrer, mental y espiritualmente, los actos de Dios en la creación, en la redención, los actos de los santos, los de María y fundamentalmente los actos de Jesús mismo, y hacerlos propios, con la intención de amar, adorar, glorificar a Dios como ellos lo hicieron. Al hacer esto, el alma es como si reescribiera sobre esas borraduras de su propia página, llenando los vacíos con las palabras y los actos mismos de Dios. El vacío, entonces, es un espacio espiritual que necesita ser llenado con actos hechos en unión con la voluntad divina.
Puede ser la oración vocal hecha con esta intención, los actos ofrecidos durante el día, las rondas específicas, la meditación de la pasión vivida así, etc. Hay un pasaje muy bonito en el volumen 4, donde Jesús le pide a Luisa que llene los vacíos de su propia gloria terrena. ¿Cómo? Uniendo cada instante, cada acción de su vida, rezar, trabajar, descansar, comer, conversar, todo, a la vida de Él, con la intención de darle la gloria que muchas almas le niegan y de reparar por el bien que otros dejan de hacer. Y si te fijas, esto conecta perfecto con lo que decíamos de Santa Catalina. Es exactamente la misma dinámica de la contrición perfecta. El dolor por los pecados propios y ajenos, unido al amor y a la intención constante de glorificar a Dios en todo. Así se llenan los vacíos del alma. Y de hecho, este estado de unión y reparación es el camino para obtener gracias especiales como las indulgencias plenarias. Se ve una coherencia muy profunda entre todas estas enseñanzas. Sí, impresionante. Ahora, hay algunas referencias en los escritos de Luisa. Que pueden sonar un poco fuertes, ¿no? Donde se habla de que María se volvió divina, o que participó de la divinidad. ¿Cómo se entiende eso correctamente? Sobre todo en el contexto de su rol como corredentora. Es una expresión potente, sí, y necesita una aclaración teológica cuidadosa para no caer en errores. La distinción es fundamental. Cuando los escritos usan esas expresiones, se refieren a una participación en la vida y los atributos divinos. Pero por gracia, no por naturaleza. Solo la Santísima Trinidad es divina por naturaleza. María, como criatura humana que es, participa de la vida divina de una manera única, elevadísima, sí, pero siempre como un don gratuito de Dios, por pura gracia. Jesús mismo se lo aclara a Luisa. Hay un pasaje, creo que de septiembre de 1899, donde él le dice: «Lo que yo soy por naturaleza, nuestra madre llegó a ser por gracia». Así de claro. Y en otro, de diciembre de 1936, explica que en María, desde su concepción, la vida divina y la humana se unieron tan íntimamente que ella creció divina y humanamente, pero siempre por gracia. Esta unión tan singularísima por gracia es la base de su papel excepcional en la redención, claro. Pero sin confundir jamás su naturaleza creada con la naturaleza divina de su Hijo. Esa distinción es crucial, sí, fundamental. Y ya para ir terminando, una imagen muy poderosa que aparece también en los escritos de Luisa es la de María administrando la sangre de Cristo. ¿Qué implicaciones teológicas tiene esto? Suena muy fuerte. Efectivamente, es una imagen de una fuerza tremenda, sobre todo como se describe en Las horas de la pasión. En la meditación de las 11 de la noche, se presenta a María y a Luisa, unida a ella espiritualmente, administrando la sangre preciosa de Jesús a las almas de los moribundos. Y el propósito es doble. Por un lado, ahuyentar a los demonios, y por otro, muy importante, disponer a esas almas para recibir bien los últimos sacramentos, para alcanzar una buena muerte. Fíjate, de nuevo, no dice que ellas confieran la gracia sacramental, eso lo hace Dios a través del sacerdote, sino que disponen al alma, la preparan para recibirla bien, fructuosamente. Teológicamente, ¿cómo es posible esta administración mística a través del tiempo? Bueno, Jesús le explica a Luisa que esto se basa en la operación eterna de su divina voluntad. Como la voluntad divina de Jesús es eterna, no tiene principio ni fin, su acción en su voluntad humana hizo que los méritos de su pasión, de su redención, fueran atemporales, aplicables a todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras. Y esta misma operación eterna de la voluntad divina cooperó de modo continuo con la voluntad humana de María desde su Inmaculada Concepción y con la de Luisa desde que recibió el don de vivir en la divina voluntad. Y eso les permitió participar místicamente en la obra redentora de Jesús y, administrar su sangre a las almas a lo largo de la historia. Si conectamos esto con el panorama general que hemos estado viendo, pues vemos otra vez la misma dinámica. Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad, como dice San Pablo 1 Timoteo 2:5. Eso está clarísimo. Pero su poder salvífico actúa en y a través de instrumentos elegidos como María y Luisa, que cooperan íntimamente con él por una gracia especialísima.
Hemos tocado ideas muy profundas hoy. Recapitulando un poquito. La distinción clave entre corredentor en sentido estricto, solo Cristo, y amplio, cooperación, disposición. La importancia de ese deseo infinito o contrición perfecta, dolor por pecados propios y ajenos, unido al amor para satisfacer y mediar gracias. Y el concepto de llenar los vacíos del alma uniéndonos activamente a la voluntad divina. Entonces, ¿cuál dirías que es la implicación práctica principal para alguien que busca vivir esta espiritualidad? Pues yo diría que la implicación es una llamada a una participación muy activa y consciente en la obra de la redención. No se trata solo de recibir pasivamente los frutos de lo que Cristo hizo por nosotros, sino de ser invitados a participar con Él en ese sentido amplio de cooperación. La idea de completar los sufrimientos de Cristo nos anima a unir nuestras propias luchas, trabajos, actos de amor a los suyos. Y así les damos un valor redentor para nosotros y para el mundo. Y el concepto de llenar los vacíos nos muestra que no hay momento insignificante. Cada instante, cada acto consciente hecho en la divina voluntad puede convertirse en un acto divino que repara, adora, glorifica a Dios y contribuye a restaurar su plan original de amor. Y esto, nos deja pensando, ¿no? Plantea una pregunta importante para la reflexión personal. Adelante. ¿Cuál sería esa pregunta? Pues invitaría a cada uno a considerar esto. ¿Cómo cambiaría nuestra oración de intercesión? Nuestra forma de afrontar las dificultades de cada día, o incluso nuestras acciones más sencillas, si realmente intentáramos vivir con ese deseo infinito del que hablaba Santa Catalina, ese dolor activo por cómo Dios es ofendido tanto en nosotros como en el mundo, unido a un amor profundo por Él. ¿Cómo sería intentar activamente salar la vena de las almas que nos rodean con este tipo de deseo y oración? Buscando disponerla suavemente a recibir la gracia de Dios. ¿Qué transformación podría obrar eso? Primero en nuestra propia alma, claro, y luego, a través de nosotros, en el mundo. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta inmersión. Hasta la próxima.